Hola, muy buenas. Seguimos con los problemitas de cinemática y vamos a seguir repitiendo ese proceso que nos va a llevar a resolverlo siempre. Bien, primero leemos el problema, claro, intentando encontrar cuántos movimientos hay y de qué tipo son. Nos dicen que cuál será o qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado para alcanzar una velocidad de 108 kilómetros por hora a los 5 segundos de su partida. Bien. ¿Y qué distancia recorre en ese proceso de aceleración? Bueno, evidentemente nos están diciendo que hay una aceleración, pues se trata de un MRUA, es un movimiento sencillo desde que lleva esa velocidad inicial que nos preguntan hasta que lleva esos 108 kilómetros por hora al cabo de 5 segundos. Bueno, la aceleración la tenemos en una unidad buena, metros por segundo al cuadrado. El tiempo está en 5 segundos, pero la velocidad de 108 kilómetros por hora no está en la unidad del Sistema Internacional de Velocidad, ¿vale? Así que vamos a pasarla. Voy a venir aquí abajo para que no me moleste demasiado lo que voy a hacer luego. Esos 108 kilómetros por hora tenemos que pasarlo a metros por segundo. En primer lugar, los kilómetros a metros. Sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros, ya lo tendríamos en metros por hora, que tampoco nos vale. Y ahora pasamos la hora a segundos y sabemos que en una hora hay 3600 segundos. Horas se va con horas y ahora sí lo tenemos en metros por segundo. Y 180 por 1000 entre 360 son, vamos a coger la maquinita, 108, son 30 metros por segundo. Bueno, ya tengo ese número puesto en condiciones. Vamos a traer aquí, los 108 son 30 metros por segundo y vamos a iniciar el proceso. Hemos decidido que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que es un MRUA, que por tanto tenía dos ecuaciones. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la velocidad en un momento dado es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Recordad que posiciones, velocidades y aceleraciones son magnitudes vectoriales. Luego le tendremos que poner nuestro vectorcito encima y luego tener en cuenta cómo usamos ese carácter vectorial en una dimensión, que es simplemente signo positivo hacia la derecha, signo negativo si el vector apunta hacia la izquierda, ¿vale? Es decir, si tenemos un vectorcito, si el vectorcito apunta hacia la derecha, lo consideraremos positivo, y si el vectorcito apunta hacia la izquierda, lo consideraremos negativo. Bien, segundo paso, sistema de referencia. Bien, el sistema de referencia yo voy a suponer que se mueve en esa línea horizontal. Ya tengo mi recta y ahora me falta el 0. El 0 lo vamos a poner donde queramos. Siempre vamos a intentar que coincida el 0 de la posición con el punto inicial donde estamos estudiando el movimiento. Es decir, vamos a colocar aquí el 0 y vamos a suponer que ese objeto inicialmente, ese móvil, está inicialmente en este punto. Bien, el sentido del movimiento vamos a suponerlo hacia la derecha. Podría hacerse también hacia la izquierda, pero vamos a hacerlo hacia la derecha por comodidad. Es decir, el movimiento, vamos a ponerlo aquí, el movimiento va a ser hacia la derecha. Bien, una vez que ya tenemos nuestro sistema de referencia con nuestra recta y el 0, lo siguiente es determinar cuáles son las magnitudes iniciales del movimiento, lo que llamamos valores iniciales. Bien, vamos a ver. Valores iniciales.
Esos valores iniciales en un MRUA siempre eran 3. 1, la posición inicial. 2, la velocidad inicial. Y 3, la aceleración que actúa durante todo ese movimiento. Bien, la posición inicial la vamos a coger aquí, ¿vale? Ya que puedo elegir el sitio donde pongo el 0, pues voy a poner el 0 de mi sistema de referencia en la posición inicial. Y así por comodidad me saldrá que la posición inicial son 0 metros. Velocidad inicial, o sea, la velocidad que lleva cuando va aquí, cuando está aquí. Pues esa no la sabemos, esa justamente es la pregunta del problema. Aceleración, vale, la aceleración si me la dicen son 2 metros por segundo. Dicen alcanzar una velocidad, es decir, la velocidad va a ir aumentando. Si la velocidad va aumentando, teniendo en cuenta que al suponer este sentido de movimiento, la velocidad sería también hacia la derecha, es decir, positiva, pues la aceleración que va a provocar que esa velocidad aumente también va a ser un vector que va hacia la derecha, o sea, positivo. Pues colocamos aceleración más 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿qué hacíamos con estos valores iniciales? Pues sustituir en las ecuaciones generales de ese MRUA, ¿vale? Y repito, si alguien ha visto los otros vídeos, verás que lo digo 30 veces, solo se sustituyen los valores iniciales de momento. Bien, sustituimos esos valores iniciales en las ecuaciones del movimiento y obtenemos que la X es X sub 0, 0 metros, más velocidad inicial por el tiempo. No sé la velocidad inicial, pues dejo V sub 0, más U medio por la aceleración, que hemos determinado que es positiva, 2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Ahora la otra ecuación, velocidad. Pues la velocidad en un momento dado sería la inicial, que no la sé, pues no la sustituyo, más la aceleración, que sabemos que es 2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que dura el movimiento. Arreglando esto un poquito, llegamos a obtener lo que se llama la ecuación o ecuaciones del movimiento, que como ya habíamos dicho en los otros vídeos, me van a permitir resolver todo lo que me pidan sobre cualquier punto de ese movimiento. Bueno, esto vemos que se va, esto sería 0, total queda posiciones, velocidad inicial por el tiempo, 1 medio por 2 es 1, más 1 metro por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. La velocidad, bueno, la velocidad hay poco que hacer, simplemente copiarla. V sub 0 más 2 metros segundo al cuadrado por el tiempo. Estas son mis ecuaciones del movimiento y me van a permitir resolver todo lo que me pidan sobre ese movimiento en el problema. Bien. Ahora, y solo ahora, después de conseguir las ecuaciones del movimiento sustituyendo solo los valores iniciales, es cuando miro qué me preguntan, ¿vale? Me van a preguntar algo sobre un punto del movimiento y me van a dar algo sobre ese punto del movimiento. Ese punto lo vamos a colocar aquí, punto. Y de ese punto, ¿qué me dicen? Pues me dicen que el tiempo que lleva moviéndose ese móvil son 5 segundos y me dicen que en ese momento la velocidad es de 108 km por hora, que hemos sacado antes que eran 30 metros por segundo, es decir, que la velocidad en ese instante son 30 metros por segundo. Bueno, me piden la velocidad inicial. Vale, voy a intentar ver qué pasa si yo sustituyo estas dos cosas en las dos ecuaciones del movimiento. Recordad, siempre lo vamos a intentar en las dos. De una no podremos sacar nada, lo sacaremos de la otra, seguramente. Y si no puedo sacar nada ni de una ni de otra, tendremos que montar un sistema. Pero bueno, eso ya se verá cuando nos surja, si es que nos surge en algún problemilla. Bien, vamos a ver. Tengo tiempo y velocidad.
En la primera ecuación, si yo sustituyo el tiempo, porque la velocidad no aparece, esta es la velocidad inicial, no la velocidad del punto. Sustituyo el tiempo y tendría dos incógnitas, ¿vale? La velocidad inicial y la posición. Por lo tanto, de esa primera ecuación no puedo sacar nada de momento. Pero si sustituimos en la segunda, tenemos el tiempo, tenemos la velocidad en ese instante, en ese tiempo, y podremos sacar v sub 0. Y eso vamos a hacer. La velocidad me dicen que son 30 metros por segundo. V sub 0 no la sé. La aceleración serán 2 metros por segundo al cuadrado y el tiempo son 5 segundos. 5 segundos. Un segundo con un segundo se va. Hacemos operaciones. 30 metros por segundo son la V sub 0 más 2 por 5. 10 metros por segundo, porque se ha ido al cuadrado, pero los segundos de abajo no. Y ahora este pasaría restando aquí. Tenemos 30 metros por segundo menos 10 metros por segundo es la velocidad inicial, que nos sale 30 menos 10, 20 metros por segundo. Ya tendríamos la primera de las cosas que nos piden, que era la velocidad inicial que tenía ese movimiento. Es decir, cuando estábamos en la posición inicial tenía 20 metros por segundo y durante 5 segundos fue actuando la aceleración y acabó teniendo 30 metros por segundo. Bien. ¿Qué distancia recorre en el proceso de aceleración? Bien. Para ello lo que vamos a obtener es la posición de este punto. ¿Qué hago? Pues simplemente, ahora que ya tengo la velocidad inicial, cuando yo sustituya mi tiempo y mi velocidad inicial, voy a poder sacar la posición. Bien, pues lo hacemos. La posición sería la velocidad inicial, que ahora ya sí la sé, 20 metros por segundo, por el tiempo, 5 segundos, más 1 metro por segundo al cuadrado por el tiempo, que son 5 segundos al cuadrado. Segundo y segundo se iría, 20 por 5 quedan 100. Y aquí vamos a hacer primero el cuadrado. Todo lo demás lo dejamos sin hacer. 5 segundos al cuadrado serían 25 y segundos al cuadrado, segundo cuadrado. Segundo cuadrado y segundo cuadrado se van. 25 por 1 son 25. Me queda 100 metros más 25 metros. 125 metros. Que esta sería la posición de ese punto. Bien. Como hemos tenido un movimiento que es de un tirón, es decir, no va, vuelve, viene, tal, ni da dos tirabuzones y vuelve aquí, sino que es de un tirón rectilíneo y sin cambiar de sentido, tendremos que la distancia recorrida se obtendrá como posición al final menos posición al principio, es decir, 125 metros menos la posición al principio, que es la posición inicial, 0 metros, pues 125 metros es la distancia que recorre en ese proceso de aceleración. Bueno, ya tenemos otro. Ya tenéis una cosita más que mirar, un poquito más de información. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.